la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación celebró la Sexta Feria Internacional del Libro. Se realizó la 14ª conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales. La Comisión Temporal del INE aprobó listado de consejeras y consejeros de consejos locales para las elecciones del año próximo. En Informativo Electoral, estas son las noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Raúl Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a Informativo Electoral, el noticiario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Comenzamos. Durante la inauguración de la sexta edición de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta de la Sala Superior, Janine Otalora Malasis, aseguró que los comicios de 2018 fueron elecciones auténticas que garantizaron el derecho del voto libre, universal y secreto. Escuchemos los detalles. Durante la inauguración de la Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Justicia Electoral en la Consolidación Democrática Mexicana, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Janine Otalora Malasis, afirmó que nuestra democracia y sistema electoral actual son resultado de un proceso de transición de poco más de 40 años, en el que han destacado grandes e importantes reformas electorales y aseguró que en 2018 México demostró que es una democracia sólida y que tiene elecciones auténticas. Por su parte, el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, al hacer la declaratoria inaugural de la Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral, enfatizó que esta feria se inscribe en la planeación que tuvo el Pleno de la Sala Superior para acercar a la ciudadanía la cultura del derecho electoral de una manera accesible y que los asistentes podrán participar en conferencias magistrales, conversatorios, presentaciones de libros y la presencia de 32 casas editoriales hasta el próximo 26 de octubre. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello, subrayó que el 1 de julio se recreó nuestra democracia a través de los cauces legales e institucionales y destacó que la bibliografía en materia electoral, de la cual el Tribunal Electoral es uno de los principales aportantes, es una buena manera de entender el largo y complejo proceso de nuestra actualidad democrática. Continuando con la Feria Internacional del Libro, se presentó el cuento Explorando la Democracia, de la autoría de la magistrada de la Sala Regional Especializada, María del Carmen Carreón Castro. Durante la bienvenida a quienes asistieron a la presentación de esta publicación, la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Sotofregoso, señaló que vivir en una sociedad democrática es una forma de vida, al tiempo que destacó los valores que deben prevalecer en la convivencia diaria de niñas y niños. Vamos a la información. En el segundo día de actividades de la Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se llevó a cabo la presentación del cuento Explorando la Democracia, de la autoría de la magistrada de la Sala Regional Especializada, María del Carmen Carreón Castro. La presentación estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Sotofregoso, quien señaló que vivir en una sociedad democrática es una forma de vida, al tiempo que destacó los valores que deben prevalecer en la convivencia diaria de niñas y niños. Somos personas que estamos muy interesadas en ustedes, que son las niñas y los niños, en ustedes para que desde muy pequeños y muy pequeñas puedan saber lo que es vivir en una sociedad democrática. Enfatizó que a través de este tipo de actividades y publicaciones, el Tribunal Electoral puede transmitir a la infancia cuáles son los valores que se impulsan en el máximo organismo jurisdiccional electoral, así como qué hace el Tribunal Electoral, qué es la justicia, qué son los votos y las elecciones. Por su parte, la magistrada Carreón Castro señaló que el cuento explica las etapas del proceso electoral, además de contener un glosario para que niñas y niños se familiaricen con los conceptos, y también cuenta con juegos. Que es un país democrático, cuántas etapas tiene un proceso electoral, qué son los partidos políticos, cómo se integran las casillas, y eso lo van a poder encontrar en Explorando la Democracia. En la presentación también estuvieron presentes Adriana Margarita Favela Herrera, consejera del Instituto Nacional Electoral, Jimena Saldaña Gutiérrez, directora de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, Maribel Reyes Cruz, directora ejecutiva de Niños y Niñas Talento del DIF Ciudad de México, Alejandro Cubi Sánchez Guijaldo, director general de Tirán Lo Blanc, así como Gerardo Suárez Suárez, director ejecutivo de Apoyo a la Niñez y Desarrollo Comunitario del DIF Ciudad de México.
Ahora los invito a escuchar los detalles de la presentación del libro Justicia Abierta, Educación Jurídica y Derechos Humanos, evento en el que participó el magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón. Durante la presentación del libro Justicia Abierta, Educación Jurídica y Derechos Humanos, el magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, aseguró que el modelo de gobernanza de la justicia abierta es una herramienta y una política que ha incidido de manera favorable en los niveles de confianza ciudadana. La que va a ser el elemento fundamental de construcción de legitimidad y confianza pública de los tribunales en la sociedad, sino que son las decisiones que tomamos, las razones, ¿no?, que impregnamos en la lógica de la decisión y, sobre todo, si esas decisiones son socialmente útiles o se corresponden con el ideal de democracia judicial, de democracia electoral a la que se aspira como sociedad en el siglo XXI. En el marco del segundo día de trabajos de la Sexta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón explicó que los derechos humanos fungen como el eje rector del desarrollo de la justicia abierta, debido a que desde el siglo XX han fomentado un sistema jurídico abierto y que, por ende, el respeto a los derechos humanos debe estar en el centro de la justicia abierta. Por su parte, la magistrada de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral, María Silva Rojas, señaló que es imprescindible saber comunicar a la sociedad con un lenguaje accesible las resoluciones que se tomen en el seno del tribunal, con el fin de generar cercanía a partir de la justicia abierta. En su intervención, Luis Efrén Ríos Vega, director general de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, puntualizó que es necesario generar una carta de acciones mínimas de la justicia abierta para los tribunales que conforman el Poder Judicial con el fin de garantizar la correcta práctica de la justicia abierta. Por otro lado, al participar en la mesa tipo conversatorio titulada Evolución de las reglas, procedimientos y delitos electorales, el magistrado de la Sala Superior, José Luis Vargas Valdés, destacó que la ciudadanización de nuestro sistema electoral, que se impulsó en la década de los 90, fue fundamental en la evolución democrática de México. La Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se llevó a cabo del 24 al 26 de octubre en el edificio sede de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En otra información, durante la inauguración de la 14ª Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, aseguró que en México la independencia y profesionalización de las autoridades electorales son clave para un desempeño exitoso de la función electoral. Vamos a la información. En el marco de la 14ª Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, en la que se dio a conocer que la presidencia del organismo internacional será compartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral durante los 2 próximos años, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora Malasis, aseguró que en México la independencia y la profesionalización de las autoridades electorales son clave para un desempeño exitoso de la función electoral. En este sentido, es nuestra obligación como funcionarios electorales mantener siempre vigentes los principios constitucionales democráticos y garantizar el respeto a la ley y ampliar el ámbito de ejercicio de los derechos de todas las personas. Por su parte, Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, mencionó que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación agradecen la confianza depositada por los países que integran la UNIORE para asumir la presidencia del organismo electoral internacional, en un contexto de mucha exigencia y de una gran complejidad para los sistemas democráticos de todo el mundo. Han sido casi 3 décadas en las que el intercambio de información técnica, de retroalimentación sobre procedimientos y buenas prácticas, así como los aprendizajes y reflexiones que se logran al cabo de cada misión de observación electoral, han contribuido al fortalecimiento de la democracia en este lado del mundo.
En la 14ª conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, estuvo presente José Thompson, director ejecutivo del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y María Elena Huapenca Galeano, ministra del Tribunal Superior de Justicia Electoral de Paraguay, quien encabezó la presidencia de la UNIORE desde 2016. Y en información de la sesión pública de resolución de la Sala Superior, el Pleno ordenó al presidente del Senado tomar protesta a Noé Fernando Castañón Ramírez. Estos son los detalles. Por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente del Senado de la República tomar la protesta a Noé Fernando Castañón Ramírez para que pueda desempeñar el cargo para el que fue electo. Al resolver el sub-JDC 498/2018, la Sala Superior determinó que en el expediente no existe prueba, ni siquiera indiciaria, que permita acreditar que el actor está en alguna de las hipótesis constitucionales de suspensión de sus derechos políticos, por lo que la falta de certeza que aduce la autoridad responsable respecto a la sujeción a diversos procesos penales no es suficiente para no convocarlo a rendir protesta. Lo anterior, teniendo en consideración que no existe algún elemento de prueba que indique que está privado de su libertad o prófugo de la justicia. Por tanto, opera en su favor la presunción de inocencia y debe continuar con el uso y goce de sus derechos político-electorales, como es ejercer el cargo para el que fue electo. En consecuencia, al estimar injustificada la omisión del presidente del Senado, las magistradas y magistrados de la Sala Superior ordenaron convocar a Noé Fernando Castañón para que, en la sesión inmediata a la notificación de esta sentencia, le sea tomada la protesta constitucional. Asimismo, el Pleno determinó, por mayoría de votos, revocar la sentencia de la Sala Regional Especializada mediante la que se impusieron sanciones por la difusión del spot y si los niños fueran candidatos. Las magistradas y magistrados ordenaron a la Sala Regional emitir una nueva resolución en la que se lleve a cabo la individualización correspondiente en lo tocante a la infracción por la contratación de la transmisión en televisión del promocional. Le informó también que en el marco de la Cátedra José Luis de la Peza se llevó a cabo el seminario La institucionalidad democrática y el proceso electoral de 2018, en el que se expusieron puntos de vista sobre los temas relevantes de la elección del pasado 1 de julio, los retos que deja para las autoridades electorales y el importante papel que desempeñó la ciudadanía. En el evento celebrado en la Escuela Libre de Derecho, el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, señaló que se debe repensar el modelo de gobernanza y derechos humanos. Le invitamos a conocer Libros y Más, el boletín de la Dirección General de Documentación que informa sobre los materiales documentales de reciente adquisición, así como las novedades producidas por la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a una breve pausa. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora es momento de escuchar la información de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Presentamos actividades de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Jalapa confirmó la validez de las elecciones de concejales a los ayuntamientos de Chalcatongo de Hidalgo, Ixtepec, Mariscala de Juárez, San Miguel, Amatitlán y Santa María Jalapa del Marqués, en el estado de Oaxaca, al desestimar las quejas formuladas por la pretensión de modificar los resultados de las votaciones o bien anular las declaraciones de validez. Al resolver el juicio 364 promovido por Nueva Alianza, se confirmó la elección de Chalcatongo de Hidalgo a favor de la coalición por Oaxaca al frente,
integrada por Acción Nacional, el PRD y Movimiento Ciudadano. En el juicio 894 se confirmó la elección de Ixtepec y el otorgamiento en la constancia de mayoría y validez a favor de Juntos Haremos Historia. En el juicio 361, promovido por el PRI, se confirmó la elección de Mariscala de Juárez a favor del Partido Unidad Popular. Y en el juicio 349, presentado por Encuentro Social, se confirmó la elección de San Miguel Amatitlán a favor de la coalición por Oaxaca al frente. Por último, en el juicio 365 se confirmó la elección de Santa María Jalapa del Marqués a favor de la planilla postulada por el PRI y Nueva Alianza. Sala Ciudad de México anuló las resoluciones del Tribunal Electoral de Morelos relativas a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional de los ayuntamientos de Zacatepec, Atla Tlahuacán, Emiliano Zapata, Miacatlán, Tepalcingo, Ayala, Huitzilac, Yautepec y Tetela del Volcán. Esto porque el tribunal local debió considerar los cargos de presidencia municipal y sindicatura al analizar los límites de sobre- y subrepresentación de los partidos políticos en la asignación de regidurías para garantizar la pluralidad en la integración de cada ayuntamiento. Y en otro asunto, la Sala Ciudad de México anuló la resolución del Tribunal Electoral de Morelos que confirmó la asignación de regidurías de representación proporcional del ayuntamiento de Axochiapan. Lo anterior al considerar que dicha asignación no fue apegada al principio de paridad de género, pues de los 5 espacios de representación proporcional, 4 se asignaron a hombres y 1 a una mujer. Finalmente, la Sala Ciudad de México modificó la sentencia del Tribunal Electoral de la Ciudad de México que declaró inválidos los procesos de elección del patronato del Panteón del Pueblo de San Mateo Jalpa en Xochimilco, Ciudad de México, y ordenó convocar a asamblea para definir el correspondiente método de elección. Lo anterior, entre otras cuestiones, al considerar que es ilegal establecer como obligatoria la realización de un periodo de campaña en la elección del patronato. Y Sala Toluca resolvió los juicios 729 y 22, promovidos por la síndica y el presidente municipal de Jaltenco. Ambos se inconformaron por sentencias del Tribunal Electoral del Estado de México. Primero, los magistrados de Sala Toluca determinaron declarar infundadas las quejas de la síndica, pues la negativa del presidente municipal de concederle que hablara para que dijera las razones del sentido de su voto fue porque la petición se hizo después de que se llevó a cabo la votación, lo que concuerda con la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. Así las cosas, no se advierte que el hecho haya tenido por objeto menoscabar u obstaculizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la síndica, ni que haya sido realizado por ser mujer. Así que no existe violencia política de género en su contra. Segundo, la sala también resolvió no multar al presidente municipal por todo lo anterior, ya que por las pruebas que se tienen, se advierte que ese servidor público presentó oportunamente el informe correspondiente, el disco compacto con el video de la sesión de cabildo, así como la copia certificada del acta de dicha sesión, constancias necesarias para poder llegar a sentencia. Así se resolvieron los juicios, ambos relacionados y que no muestran violencia política de género hacia la síndica por parte del municipio de Jaltenco en el Estado de México. Y la sala especializada, al resolver el procedimiento especial sancionador 215 de este año, determinó que sí existe infracción al interés superior de la niñez atribuida a Sayonara Vargas Rodríguez, la que fue candidata a diputada federal de la coalición Todos por México. Utilizó la imagen de menores de edad en publicaciones de Facebook y Twitter. También
se determinó la existencia de lo que se llama culpa in vigilando, o culpa por no vigilar a su candidata, a los partidos PRI y Verde Ecologista como integrantes de esa coalición. La sala consideró que la documentación presentada por Sayonara no contaba con los requisitos mínimos establecidos por los llamados lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales expedidos por el INE para poder utilizar la imagen de las y los menores de edad en sus redes sociales, repito, Facebook y Twitter, relacionadas con su actividad proselitista. Por esto, se le impuso a Sayonara multa por 40.300 pesos, y también se determinó que el PRI y Verde faltaron a su deber de cuidado de vigilar, por lo cual se les impuso multa de 16.120 pesos a cada uno. Para Informativo Electoral, Carlos Jaime. En información del Instituto Nacional Electoral, la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 del Instituto aprobó por unanimidad las listas de las consejeras y los consejeros electorales propietarios y suplentes que integrarán los consejos locales del INE en los estados de Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas para los procesos electorales locales ordinarios 2018-2019. El Consejo General del INE deberá ratificar en una próxima sesión la propuesta de la Comisión Temporal a fin de que los consejos locales del INE de las entidades mencionadas se instalen para proceder a la conformación de los consejos distritales respectivos. Llegamos al final de esta emisión. Agradezco mucho su compañía. Yo soy Raúl Ortiz y les deseo una excelente semana. Hasta la próxima.